Hola, hoy hablaremos de un tema muy manido, del que se ha hablado mucho pero que se vuelve generalista. Hoy hablaremos de las 5 claves del maestro masón. Estamos en el 3er grado. Las 5 claves del maestro masón son escuchar, leer, comprender, meditar y actuar. Con estas 5 claves, las cosas funcionan. Funcionan como aquel que dice de una manera iniciática, como debe ser. Veamos, a veces en el día a día de la vida cotidiana, el día a día de la ciudad, nos hemos olvidado o dejado para más adelante algunas soluciones que la masonería nos da y que al mismo tiempo nos impone y que dejamos, como he dicho, para más adelante. Y olvidamos que en el rito escocés antiguo y aceptado hay, al final de los trabajos del ritual, una condición que se nos impone a todos, y es la de transportar la luz que hemos recibido en el templo fuera, es decir, a la sociedad. Y esto es lo que fundamenta toda la esencia de estas 5 claves del maestro masón, que son sencillamente 5 reflexiones iniciáticas. ¿Cuáles son? Escuchar, leer, comprender, meditar y actuar. ¿Qué hacemos para perfeccionar la humanidad? Lo más concreto, lo más fácil, es decir, de manera iniciática, unir lo que está disperso. ¿Cómo hacemos esto? Encontrar el justo equilibrio. Esta es la verdad de un maestro. Acción, reacción, síntesis. Una idea contraria o una idea diferente, saberla conjugar con la tuya y llegar a una síntesis. Esta es la clave del maestro masón. Hay que tener en cuenta que yo denomino en estos momentos, porque quiero hacer la reflexión sobre un maestro en la vida social, en la vida profana, no un maestro de escuela. Es decir, una persona que tiene un título universitario, que tiene una carrera, que tiene un cargo en cualquier nivel. Se comporta en el mundo profano de una manera bastante normal. Es decir, es un jefe de grupo, un jefe de empresa, un jefe de comunidad, y dirige a través de su cargo unas competencias que tiene, y es el responsable. Pero nada más, no llega a más, es mucho, porque es en la vida social. La vida social en realidad, si vamos a mirar, es lo que vale. Pero está globalizado por unas competencias adquiridas, por una carrera, por un máster, por un oficio, por una diplomatura. Pero esto es una autoridad natural concedida por su cargo. Pero en la orden masónica, es decir, en una orden iniciática, ejercer la maestría es mucho más difícil, va mucho más allá. Hay mucha gente, es decir, compañeros y aprendices que están pendientes de nosotros. Y evidentemente hay una serie de interrogantes que nos podemos poner antes de empezar a estas 5 claves. Y tenemos que llegar a una serie de factores. ¿Y cuáles son? Bueno, pues leer, comprender, meditar y actuar. El escuchar. Es fundamental. Ponerse en el lugar del prójimo, no oírlo, escucharlo, valorar. Oswald Wirth decía que había que ir hacia él con la mirada, con la empatía. Que tu prójimo vea que le estás escuchando, que estás intentando comprenderle, que estás intentando ponerte en su lugar, valorar, ir hacia él, escucharlo. Dicen que Pitágoras hablaba a sus discípulos detrás de una cortina. Esto era precisamente para probar, para analizar, porque aprendían a escuchar, porque a veces
no nos damos cuenta y tenemos a la persona con la que estamos hablando y con la que estamos escuchando y a veces, ya lo hemos dicho en otros vídeos, estamos en otro lugar. Otra de las condiciones es el leer, es la segunda condición, la segunda clave. Leer los libros. Leer. Hoy en día cada vez se lee menos. Fijaros, entramos en un transporte público, metro, autobús o lo que sea. ¿Cuántas personas están leyendo un libro? La mayoría están con el móvil, con el celular. Otros durmiendo. Aquí no hay ningún problema, a lo mejor vienen cansados de su trabajo. Pero la gran mayoría con el móvil. Leer los libros, que son el soporte del conocimiento. Saber escoger, evidentemente, las lecturas. Comprenderlas, que también es importante. Hoy en día la comprensión intelectual de la juventud que está en las universidades, está por los suelos. Darle importancia a los libros que leemos y a los libros que aconsejamos leer, porque tienen que ser libros de referencia. Los libros son un mediador entre la realidad y la imaginación de cada uno de nosotros, porque de alguna manera nos apoyan en el trabajo intelectual de nuestra reflexión. Podríamos decir que son unos soportes escritos inspirados por los más altos valores de quienes los escribieron. Y son libros de referencia, son libros que nos ayudarán, que tenemos que tener. Hay otra también condición, otra clave, es la de comprender. Después de escuchar, evidentemente hay que entender lo que te dicen, que ya hemos dicho que había que escuchar con empatía, pero es entender, es forzar nuestro intelecto, nuestra mente, aquel querer entrar en lo que verdaderamente nos están diciendo, pero también entender o comprender lo que estamos leyendo o lo que estamos viendo en un momento determinado. Es decir, desde todos los ángulos de que nos lleguen los inputs, saberlos comprender. Porque si nos llegan 100 inputs y nada más comprendemos 20, algo va mal. Después, otra de las claves es el meditar. Meditar hoy es muy difícil. El objetivo de la maestría no es la erudición, lo es, evidentemente, es necesaria. Pero la reflexión y el discernimiento son básicos, son necesarios. El meditar es abstraerse, es estar con tranquilidad durante unos minutos, un tiempo determinado, analizando las cosas, sin que entren más inputs que nos puedan distraer esta meditación. Es un estadio que tenemos que perfeccionar todos, porque necesita, el arte de meditar necesita como un entrenamiento personal de cada uno de nosotros. Cuando más meditamos, cuando nos acostumbramos a que el meditar sea una reflexión normal de cada día, aunque sean 5 minutos, las cosas van mucho mejor. Sabemos que es muy difícil, insisto, por la rapidez, la inmediatez, la dispersión, porque, fijaros, en los mismos vídeos de YouTube, a los creadores de contenidos se nos dice que hay que saber aprovechar el tiempo que estamos frente a las cámaras para explicar en estos vídeos, en este mismo vídeo que estoy hablando con vosotros, que estoy razonando con vosotros, ir directamente a lo que intento deciros. A veces nos pasa, ¿no?, que no nos damos cuenta y con la dispersión, el hablar más de un tema sin darnos cuenta, aunque sea buena intención, lo que logramos es de que aquel vídeo, que generalmente a veces se está viendo en un transporte público o desde el teléfono, pueda la persona que te está viendo dejar de verte. No digamos también en el ordenador, ya que en un momento determinado se aconseja siempre que los creadores de contenido de las webs que tenemos a nuestro alcance hagan lo necesario técnicamente para que enseguida llegue la imagen de lo que hemos pinchado.
Si entramos en una web, por muy interesante que sea, pinchamos y tarda en cargarse, vamos a otro lugar. Esto es la inmediatez que nos sacude a todos. Y por lo tanto, el meditar nos ayuda a tener esto bien presente. ¿Por qué? Pues porque nos permite de alguna manera vivir un poco la plenitud de nuestra existencia, el pensar un poco, integrarse en un tema, conocerlo desde todos los aspectos. Rabelais decía que la ciencia sin conciencia era una ruina. Y esto, el meditar, nos ayuda a tener conciencia, estad seguros. Y finalmente está el concepto que yo le denomino y que todos tenemos que tener en cuenta, que es principal y básico, el actuar. Si todo lo que hemos dicho después no lo hacemos, si después de todas las enseñanzas que como maestros masones en un momento determinado tenemos que dar a los aprendices y compañeros en las tenidas, en los consejos, en nuestra acción como primer y segundo vigilante, y después no actuamos concorde a lo que decimos, todo se va. Recordemos, lo he dicho desde el principio, el ritual del rito escocés antiguo y aceptado nos dice que tenemos que transportar la luz fuera de nuestros templos. Por lo tanto, tenemos un compromiso iniciático, un compromiso individual que a veces también tiene que ser colectivo, pero empecemos por el individual. Todo lo aprendido es como si tuviéramos una caja en que dentro de ella hay una serie de objetos, de regalos, que tenemos que ir dando a la sociedad. Esta caja la tenemos que saber administrar e ir sacando objetos, ir sacando regalos y brindarlos sin esperar nada a cambio a la sociedad en la que estamos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes. En realidad hay que tener una sagacidad iniciática para actuar en función del compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero especialmente los maestros. Esta es la reflexión que os quería traer hoy. Espero que sirva para algo y nos sirva a todos, especialmente a todos y a los maestros. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.